Una tormenta brutal azotaba los alrededores del pueblo de Dolores. El cielo, ennegrecido por nubes densas, se desgarraba una y otra vez con relámpagos que hacían temblar la tierra. Los truenos no daban tregua, pero no fue el estruendo lo que sacó a Clara de la cama, sino el olor penetrante a humo y madera quemada que se colaba por las rendijas de su ventana. Corrió hasta la puerta, abrió de golpe y en la distancia, más allá del bosque, vio el resplandor anaranjado de un incendio consumiendo una de las cabañas de la colina este. El fuego se extendía rápido, empujado por el viento. Tomó su abrigo, un balde de agua y una linterna. No pensó. Corrió. Mientras avanzaba, ramas caídas y tierra húmeda dificultaban cada paso. El calor empezaba a notarse incluso a esa distancia. Al llegar al claro, comprendió que no era una cabaña cualquiera. Esa estructura aislada pertenecía a una familia apache que rara vez bajaba al pueblo. Nadie más parecía haberlo notado aún. Entre gritos del bosque y el rugido del fuego, un sonido agudo la detuvo. Era un chillido. Un niño. Provenía del interior. Clara gritó, buscando una respuesta, pero solo escuchó llanto. Miró alrededor desesperada, tomó una manta mojada del suelo y se cubrió el rostro. Se lanzó al interior, entre humo y chispas danzantes. El calor era insoportable. El techo crujía, paredes enteras comenzaban a colapsar. Clara avanzó a ciegas, guiada solo por los sollozos. Tropezó, cayó, se levantó. Finalmente, entre una nube espesa lo vio. Un niño acurrucado bajo una mesa, cubriéndose la cabeza con los brazos. Sin pensar, lo cargó. El niño estaba inconsciente, apenas respiraba. Con el corazón desbocado, lo envolvió en la manta y buscó la salida. El techo cedió justo cuando cruzaban el umbral. Una viga cayó, rozándoles el hombro. Clara gritó de dolor, pero no se detuvo. Corrió bosque abajo, con el niño en brazos hasta caer de rodillas cerca del arroyo. La lluvia empezó a caer. Como un milagro, el agua del cielo sofocó lentamente las llamas, apagando poco a poco la tragedia. Minutos después, vecinos llegaron corriendo, alertados por el resplandor. Encontraron a Clara empapada, con los brazos quemados y el rostro tiznado, aferrada al pequeño como si su vida dependiera de ello. Si esta historia ya te atrapó, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras narraciones increíbles. Cada semana traemos relatos que tocan el alma y dejan huella. La ambulancia tardó casi 1 hora en llegar. Para entonces, Clara ya estaba semi-inconsciente. La fiebre por las quemaduras subía y el niño aún no despertaba. En el hospital los médicos trabajaron sin descanso. Milagrosamente, ambos sobrevivieron. El niño no tenía documentos, ni nombre registrado. Era claro que no hablaba español. Murmuraba palabras en una lengua ancestral mientras dormía. Clara, aún débil, preguntó una y otra vez por él. No sabía quién era, ni por qué estaba solo, pero sentía un lazo que no podía explicar. Una enfermera le susurró que el pequeño había empezado a murmurar un nombre entre sueños. Tashi. Ese nombre, aunque extraño, resonó en el pecho de Clara como un eco antiguo. No podía saberlo aún, pero aquel niño estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Porque en lo profundo de la sierra, una tribu entera ya sabía lo que había ocurrido, y el silencio no duraría mucho más. El amanecer llegó con un silencio extraño. No era la calma habitual del campo, sino una pausa espesa, como si el mundo contuviera el aliento. Clara despertó lentamente, rodeada por sábanas blancas y el olor inconfundible a desinfectante. La luz suave filtrándose por la ventana le dijo que había sobrevivido, pero su cuerpo le recordó a gritos lo cerca que estuvo de no hacerlo. Sus brazos estaban vendados, su mejilla tenía una quemadura leve y el pecho le dolía al respirar. A pesar del dolor, su primer pensamiento no fue sobre ella, sino sobre el niño. Preguntó por él tan pronto una enfermera entró en la habitación. «Está vivo», respondió la mujer con una sonrisa cansada, «pero sigue sin despertar». Clara cerró los ojos y exhaló,
como si hubiese estado conteniendo el alma todo ese tiempo. Horas más tarde, una doctora le explicó que el niño no tenía heridas graves. Había inhalado mucho humo, pero su cuerpo joven y fuerte resistía. Estaba estable, aunque no hablaba, y seguía dormido. Nadie sabía su nombre, su procedencia, ni cómo había terminado solo en medio de la cabaña incendiada. Clara se ofreció a quedarse en observación solo si la dejaban verlo. Necesitaba comprobar por sí misma que seguía con vida. Cuando finalmente entró en la habitación contigua, el niño reposaba tranquilo, con el rostro bañado en sombra. Tenía facciones fuertes, cabello largo y oscuro, y piel tostada por el sol. Era evidente que pertenecía a los pueblos originarios de la región. Al tomar su mano, un estremecimiento recorrió a Clara. Sentía una conexión extraña, como si el destino le hubiera puesto ese niño en las manos por una razón que aún no entendía. Esa misma tarde, algo inusual ocurrió. Dos hombres llegaron al hospital sin anunciarse, caminando en silencio. Vestían ropa sencilla, de colores terrosos. Se movían como si el mundo les perteneciera y no necesitaran permiso para nada. Se detuvieron en la puerta del cuarto del niño. Lo observaron sin decir palabra, y luego giraron lentamente la cabeza hacia Clara, que los veía desde el pasillo. Uno de ellos alzó la mano en señal de respeto. El otro bajó la mirada. Luego se marcharon tal como habían llegado, dejando tras de sí una tensión difícil de describir. Clara no entendía qué significaba aquella visita. Preguntó a las enfermeras, pero ninguna los había visto entrar. Fue como si hubieran surgido de la tierra y desaparecido en el aire. Esa noche, Clara tuvo pesadillas. Soñó con fuego, con un tambor que no dejaba de sonar, y con unos ojos oscuros que la miraban desde un círculo de humo. Al despertar, con la frente empapada en sudor, se preguntó si aquellos hombres eran reales o parte de sus alucinaciones. Pero al día siguiente, un detalle la sacó de toda duda. En la silla junto a su cama, alguien había dejado una pequeña bolsa de cuero. Dentro había una piedra negra, lisa, tallada con símbolos que no comprendía, y aunque nadie había visto quién la colocó allí, Clara sabía que no era casualidad. Al mirar por la ventana, hacia las montañas que rodeaban el hospital, sintió que algo la observaba desde lejos. Algo antiguo, algo que no comprendía, pero que ya empezaba a formar parte de su historia. Y en algún rincón de su corazón, Clara sintió que esa historia apenas comenzaba. La noticia del incendio se esparció como pólvora por todo el pueblo de Dolores. Para algunos, Clara Morales se había convertido en una heroína. Para otros, en una mujer que había cruzado una línea peligrosa. Nadie sabía con certeza quién era el niño, pero las suposiciones crecían como maleza. Algunos aseguraban haberlo visto antes, montando a caballo cerca del río. Otros decían que era parte de una familia apache que vivía en la zona prohibida, al otro lado de los riscos del norte. Mientras las teorías iban y venían, Clara permanecía en silencio. El niño, a quien ahora llamaban Tassi por lo que murmuraba entre sueños, seguía bajo observación. Y aunque su estado mejoraba, no hablaba, no sonreía, no hacía contacto visual, parecía perdido entre mundos. Una tarde, Clara fue dada de alta. Regresó a su cabaña, aún con los brazos vendados y el cuerpo adolorido, pero con la mente más inquieta que nunca. Necesitaba respuestas, pero no sabía por dónde empezar. Al llegar a su hogar notó algo extraño. El portón de madera estaba cerrado, pero había huellas frescas en la tierra húmeda. No eran de botas ni de zapatos normales. Eran marcas de sandalias de cuero con un patrón que no reconocía. La inquietud se transformó en escalofrío cuando vio la puerta entreabierta. Dentro todo estaba intacto, salvo por un detalle. Sobre la mesa de la cocina, alguien había dejado una piedra lisa, redonda, negra como la noche. Grabados en su superficie destacaban símbolos espirales y líneas entrelazadas, tallados con precisión milenaria. Clara la tomó con cuidado, sintió un cosquilleo en los dedos, una especie de electricidad antigua que le recorrió el brazo. No era supersticiosa,
pero algo en esa piedra despertaba recuerdos enterrados. Esa noche, el pasado vino a buscarla. Recordó la primera vez que vio fuego consumir una casa. Tenía 10 años. Su madre, enfermera como ella, había sido llamada para asistir a un herido en un campamento apache. Clara la acompañó, curiosa e ingenua. Pero lo que encontraron allí no fue a un hombre herido, sino una emboscada tendida por forasteros armados. Hubo disparos, gritos, humo. Su madre fue alcanzada por una bala mientras protegía a un niño. Murió en los brazos de Clara, entre los pinos, sin que nadie fuera juzgado por ello. Desde entonces, Clara evitó todo lo relacionado con aquella cultura. Dolía demasiado. Y sin embargo ahora, el destino parecía arrastrarla de nuevo hacia ese mismo círculo. Al anochecer, mientras el viento agitaba las ramas con un silbido hueco, alguien golpeó la puerta. Un solo golpe. Firme, certero. Clara abrió, con el corazón en la garganta. Frente a ella una mujer de edad avanzada con cabello trenzado y mirada profunda la observaba en silencio. Vestía ropas tradicionales, collares de cuentas y llevaba un bastón tallado. No dijo su nombre, solo extendió una mano y colocó algo sobre la palma de Clara. Otra piedra, diferente, blanca, con símbolos parecidos a los de la anterior. La anciana murmuró unas palabras en su idioma. Tocó el pecho de Clara con 2 dedos y luego la frente. Finalmente, mirándola a los ojos, dijo una sola frase en español. Tu deuda ha sido saldada, pero el camino apenas comienza. Después se marchó, con pasos lentos pero seguros, perdiéndose entre la niebla. Clara cerró la puerta, con las 2 piedras en la mano. Sabía que lo que estaba ocurriendo escapaba de toda lógica, pero también entendía, en lo más profundo de su alma, que aquella visita no era el final de nada. Era solo el principio. Clara no podía dormir. Desde la visita de la anciana, los sueños se volvían cada vez más intensos. No eran pesadillas convencionales, sino visiones extrañas, llenas de símbolos, cantos y figuras que se desdibujaban entre la oscuridad. Una loba blanca aparecía cada noche, mirándola desde una colina, con ojos que no juzgaban, pero tampoco la dejaban escapar. En uno de esos sueños el niño, Tashi, corría por un campo cubierto de fuego gritando su nombre, mientras sombras alargadas intentaban alcanzarlo. Clara lo seguía, sin poder alcanzarlo nunca. Despertaba con el corazón agitado y la sensación de que aquello no era solo producto de su mente. Durante el día su inquietud crecía. Decidió llevar las piedras al único lugar donde quizás alguien pudiera darle respuestas. La biblioteca del pueblo, donde trabajaba un historiador aficionado, don Efraín. El anciano la recibió con sorpresa, pero no hizo preguntas. Al ver las piedras, su expresión cambió. Tomó una lupa y un viejo cuaderno con tapas de cuero. «Esto es raro, muy raro», murmuró pasando las páginas con dedos temblorosos. «Son símbolos antiguos, de los Chiricahua, una rama de los apaches que habitan esta zona desde antes de la colonización». Clara observó los grabados, buscando sentido. «¿Qué significan?». Don Efraín apuntó con un bolígrafo. «Esta negra representa una deuda de vida. Cuando alguien salva a un miembro clave de la tribu, le entregan este símbolo. Pero no es un simple gracias. Es un pacto, un reconocimiento espiritual, casi sagrado. ¿Y la blanca? Protección. Se le da a los elegidos, a los que, sin ser parte de la sangre, han sido tocados por los espíritus del fuego». Clara tragó saliva. Todo parecía demasiado grande, demasiado antiguo. Pero al mismo tiempo, una parte de ella sentía que siempre había estado conectada a esa historia. Al salir de la biblioteca, el viento la envolvió con fuerza. Se llevó el sombrero de una mujer que pasaba, hizo crujir los árboles. Un remolino de hojas bailó frente a ella. Clara sintió que algo invisible caminaba a su lado. Esa noche, los sueños regresaron con más fuerza. Se vio rodeada por un círculo de fuego. Voces cantaban en una lengua que no comprendía. La loba blanca se le acercó y por primera vez habló. No con palabras, sino con una mirada que decía, «Recuerda quién eres».
Clara despertó de golpe, sudando, el corazón latiendo como un tambor. Se levantó y por impulso tomó las piedras y salió de casa, caminando hacia el bosque. La luna llena iluminaba el sendero. En medio del claro se detuvo y colocó las 2 piedras sobre una roca. Cerró los ojos. El silencio la envolvió. Entonces escuchó algo, un murmullo. Abrió los ojos y vio, al borde del bosque, al mismo niño, Tashi, de pie, mirándola fijamente. No parecía asustado, tampoco feliz, solo presente. «¿Tashi?», susurró. Él no respondió. Dio un paso atrás y otro. Luego se giró y desapareció entre los árboles. Clara corrió tras él, pero al llegar al lugar no había rastro, solo ramas agitadas y el eco de su nombre en el viento. Regresó a casa, temblando. No sabía si lo que había visto era real o parte de su mente quebrada. Pero una cosa era clara. El mundo que conocía estaba cambiando, y ella estaba en el centro de ese cambio. El tercer día después del incendio, amaneció con un silencio que no era normal. Ni los gallos cantaban, ni los perros ladraban. El aire tenía un peso distinto, como si el mundo esperara algo que estaba a punto de suceder. Clara se levantó antes del amanecer. Apenas había dormido. El sueño con Tashi seguía latiendo en su mente como un tambor lejano. Preparó café, pero no lo bebió. Se quedó de pie frente a la ventana, observando la línea del bosque que rodeaba su cabaña. Algo se movía allá lejos, muy lento, muy organizado. Primero fueron sombras, luego formas, luego figuras completas. Un grupo de hombres y mujeres avanzaba en silencio por el sendero que conectaba la reserva Apache con el pueblo. Caminaban en línea, con el paso firme y los rostros serenos. No había rabia ni prisa en sus gestos, solo una solemnidad que erizaba la piel. Clara abrió la puerta sin entender aún. Frente a ella, en cuestión de minutos, se formó una fila de más de 50 personas. Todos vestían con sus trajes tradicionales. Llevaban cintas, collares, bastones, ancianos, mujeres, jóvenes, incluso niños. Al frente de todos, un hombre alto, de rostro curtido por los años y ojos oscuros como la noche, avanzó hasta quedar frente a ella. Era el jefe Jerónimo. No hizo discursos ni saludos, solo se arrodilló, lenta, profundamente. Y tras él, como si una orden invisible los guiara, toda la tribu lo imitó. Se arrodillaron frente a Clara en completo silencio. Ella quedó paralizada. Las manos le temblaban. La respiración se volvió torpe. ¿Qué estaba pasando? Jerónimo alzó la mirada, la sostuvo y dijo en voz firme: «Tú salvaste al hijo de nuestra sangre. Tú cruzaste el fuego y enfrentaste a los espíritus del humo. No lo hiciste por recompensa, lo hiciste por amor. Por eso hoy estamos de rodillas ante ti». Clara quiso responder, pero las palabras no salían, solo lágrimas. Lágrimas profundas, antiguas, que no tenían que ver solo con el presente. Eran de su madre, de la niña que una vez fue, de las heridas que nunca habían sanado. El jefe extendió las manos. En una tenía una tercera piedra, esta vez de color rojo oscuro, como la tierra mojada. La colocó a los pies de Clara, sin tocarla. Luego se inclinó hasta que su frente tocó el suelo. «Acepta nuestro reconocimiento y acepta también nuestra presencia, porque a partir de hoy ya no estás sola». Clara se agachó, tomó la piedra y la sostuvo contra el pecho. La sensación fue inmediata: calor, energía, una especie de pulso que venía desde el centro de la tierra. Cerró los ojos y por primera vez, en mucho tiempo, se sintió parte de algo más grande que ella misma. Uno a uno, los miembros de la tribu se levantaron. Algunos le ofrecieron una palabra, otros una mirada, otros simplemente el roce de una mano en el brazo. Todos pasaron frente a ella como si participaran en un ritual que no necesitaba explicación. Cuando se marcharon, el bosque volvió a cerrarse tras ellos, como si nada hubiese ocurrido, pero Clara sabía que algo había cambiado para siempre. Se quedó ahí en el umbral de su cabaña, con la piedra roja en la mano y el corazón lleno de una emoción imposible de nombrar. No sabía lo que vendría,
pero algo en ella, algo antiguo, profundo, casi sagrado, acababa de despertar. El silencio que quedó después de la partida de la tribu no fue vacío. Era más bien una resonancia, una vibración suave en el pecho de Clara, como si las palabras del jefe Jerónimo hubieran sembrado algo en su interior. Esa misma tarde, sin saber por qué, sintió la necesidad de regresar a la colina donde había ocurrido el incendio. El terreno aún mostraba las marcas del fuego, troncos calcinados, tierra ennegrecida, restos de lo que alguna vez fue un hogar. Pero en el centro del claro, alguien había colocado un círculo de piedras como una ofrenda. Dentro del círculo, un manto tejido y una pequeña figura tallada en madera representaban a una madre con un niño en brazos. Clara se sentó junto al círculo y cerró los ojos. Escuchó el murmullo del viento, los grillos, los pájaros. Sentía que ese lugar ya no era solo un espacio de pérdida, sino también de renacimiento. Un santuario. Al caer la noche, recibió una visita inesperada. Jerónimo regresó, esta vez acompañado por un hombre más joven y una mujer con un niño dormido en su espalda. Se presentaron como Nakai y Sani, miembros cercanos del consejo tribal. Traían pan, té de hierbas y un mensaje. «Has sido nombrada hija de la tierra», dijo Jerónimo, mientras tomaban asiento alrededor del fuego improvisado. «Es un título que no damos con ligereza. Significa que ya no eres solo testigo, sino parte del equilibrio». Clara, aún procesando todo, se atrevió a preguntar, «¿Qué esperan de mí?» Sagni sonrió con dulzura. «Nada, pero si decides caminar con nosotros, hay un lugar para ti». La oferta la sacudió. Durante años había vivido sola, aislada, construyendo una muralla invisible entre ella y el resto del mundo, y ahora, sin pedirlo, una comunidad entera le abría las puertas del alma. Esa noche no durmió. Caminó por su cabaña una y otra vez, con las 3 piedras en las manos, la negra de deuda, la blanca de protección y la roja de reconocimiento. Pesaban poco, pero su simbolismo era abrumador. Al amanecer, Clara tomó una decisión. Cruzó el bosque y llegó al límite de la reserva Apache. Allí, los ancianos la esperaban en silencio, como si ya supieran cuál sería su respuesta. «No entiendo todas sus costumbres», dijo, «pero siento que mi lugar está aquí. Si me aceptan, quiero aprender. Quiero dar lo que tengo». Los rostros serios se suavizaron. Jerónimo asintió. Nadie aplaudió. Nadie gritó. Solo un suspiro colectivo que parecía liberar siglos de tensión. Los días siguientes fueron una mezcla de asombro y aprendizaje. Clara empezó a visitar la aldea regularmente. Ayudaba en el dispensario improvisado, compartía remedios, aprendía recetas ancestrales. Los niños la rodeaban con curiosidad. Las mujeres le enseñaban palabras en su idioma. Los ancianos le contaban historias del fuego, del viento, de los espíritus que habitan entre los árboles. Pero fuera de ese mundo, la reacción fue distinta. Un grupo de vecinos empezó a murmurar. Algunos decían que Clara se había convertido en uno de ellos. Otros la acusaban de mezclarse donde no debía. Incluso recibió una carta anónima advirtiéndole que no olvidara de qué lado estaba. Clara guardó la carta en un cajón sin responder. Sabía que el miedo era ciego y que los muros que la gente construía no eran de piedra, sino de ignorancia. Lo que había encontrado en la comunidad apache era algo que el pueblo de Dolores no entendía: respeto, silencio que escucha, memoria que honra y, sobre todo, una forma de amor que no exige, solo reconoce. Y eso, pensó Clara, no lo cambiaría por nada. El proceso de integración no fue inmediato. Clara sabía que no bastaba con querer formar parte, había que merecerlo, día tras día. Comenzó ayudando a recolectar plantas medicinales, aprendiendo el nombre de cada hoja, la proporción exacta, el momento justo de la cosecha. Se sorprendía con la precisión con la que los más ancianos sabían curar una fiebre o aliviar un espíritu agitado. Pasaban las semanas, y su presencia ya no despertaba miradas extrañadas entre los miembros de la tribu. Al contrario,
Los niños la buscaban para que les leyera cuentos en español, y las mujeres le enseñaban a bordar símbolos sagrados en telares de algodón crudo. Tasi, el niño que había rescatado, aún no hablaba mucho, pero cada vez que la veía, corría a abrazarla. En su silencio había una certeza profunda, confianza. Pero más allá de los límites invisibles de la reserva, las cosas eran distintas. Los rumores crecían. Algunos comerciantes del pueblo se negaban a atenderla. Otros cambiaban de acera cuando la veían pasar. Había incluso quienes la acusaban de traición, como si haber salvado una vida fuera un delito. Una tarde, al regresar de la comunidad apache, encontró su cabaña con la puerta forzada. No se habían llevado nada, pero alguien había pintado con carbón una frase en la pared: «No olvides quién eres». Clara se quedó en silencio frente a las letras oscuras. No lloró, no gritó. Solo limpió la pared, volvió a cerrar la puerta y encendió una vela. Porque sí sabía quién era, y lo que más le dolía era que quienes escribieron eso no la conocían en absoluto. Jerónimo fue el primero en enterarse. La visitó al día siguiente, acompañado por Nakai. «Puedes quedarte con nosotros permanentemente», dijo con voz firme. «No tienes que seguir soportando esa hostilidad». Pero Clara negó con la cabeza. «No quiero huir. Ya huí demasiadas veces. Mi madre me enseñó que el valor no está en gritar, sino en resistir, en seguir caminando cuando todos te empujan hacia atrás». Esa determinación empezó a cambiar algo, aunque lentamente. Una vecina mayor del pueblo, que había conocido a la madre de Clara, se acercó para ofrecerle una planta que usaban en su familia para las quemaduras. Un maestro de la escuela rural la invitó a dar una charla sobre primeros auxilios, y hasta un joven periodista de la radio local pidió entrevistarla. Pero por cada paso adelante aparecía una sombra nueva. Un grupo de habitantes comenzó a reunir firmas para limitar la influencia externa en la cultura local, un eufemismo mal disfrazado de intolerancia. Se organizaban reuniones donde se hablaba de preservar la identidad del pueblo, como si Clara, por ayudar a los apaches, hubiera dejado de pertenecer a él. Ella no se defendía con palabras vacías, lo hacía con actos, atendía sin distinción. Curaba tanto a niños indígenas como a ancianos mestizos. Compartía sus conocimientos sin pedir nada a cambio, y poco a poco, aquellos que la observaban con desconfianza empezaron a preguntarse si no era más fácil aceptar que la verdad no tenía bandos. Una tarde, en medio de una tormenta repentina, una familia del pueblo llegó a su puerta con una urgencia. Su bebé tenía fiebre alta y no respondía. El médico local no estaba. Sin dudar, Clara preparó un ungüento de hojas, aplicó compresas y acompañó a la madre hasta que el pequeño volvió a respirar tranquilo. Nadie dijo «gracias». Pero al día siguiente, alguien dejó una canasta con pan caliente en su porche. No era aceptación completa, pero era un inicio. Y Clara entendió que a veces los cambios verdaderos no vienen con aplausos, sino con pequeños gestos que sanan más que 1000 palabras. Era luna llena. Clara lo supo sin mirar al cielo. Lo sintió en la piel, en el pulso del suelo, en el modo en que los árboles parecían respirar diferente. Esa noche fue invitada a participar en un ritual antiguo, reservado solo para quienes habían sido reconocidos por los ancianos como parte del equilibrio. No era una ceremonia para ser observada, sino vivida. El lugar estaba alejado, en una llanura rodeada de rocas planas y cipreses centenarios. Al llegar, le entregaron una túnica sencilla, blanca, con un bordado rojo en el pecho, una espiral dentro de un círculo. No hizo preguntas. Comprendió que algunas cosas no necesitan ser explicadas. Se colocó en el centro del círculo. Alrededor, los miembros de la tribu formaban una rueda perfecta, cada uno con una vela encendida. El fuego danzaba sin consumir, como si respirara junto a ellos. Un canto comenzó, bajo y lento. No tenía letra reconocible, pero iba directo al corazón. El sonido la envolvía, la deshacía. Clara cerró los ojos, y ahí, en la oscuridad de su mente, vio.
Vio a su madre sonriendo entre árboles. Vio la cabaña en llamas. Vio a Tachi tendiéndole la mano. Vio a la loba blanca observándola desde un risco, pero esta vez no era una observadora pasiva. En su visión, Clara caminó hacia la loba, la miró a los ojos, y la loba se convirtió en humo, que luego la envolvió por completo. Escuchó una voz, su propia voz, decir, «Ya no huyo». Cuando abrió los ojos, el círculo seguía intacto. El canto cesó. Una anciana se acercó y le tocó el hombro. «Lo que fuiste queda atrás. Lo que eres está naciendo. Lo que serás, lo dirá el fuego». Clara sintió como una lágrima descendía sin permiso. No de tristeza, sino de liberación. Tras el ritual, nadie habló. No era necesario. Cada uno regresó a su espacio con una paz difícil de describir. Clara permaneció un momento más, contemplando el centro vacío del círculo. Entendió que, simbólicamente, había dejado allí todo lo que ya no le pertenecía: el miedo, la culpa, la soledad. Al regresar a la aldea, Tashi la esperaba sentado en una piedra. Ya no parecía el niño perdido que había rescatado semanas atrás. Sus ojos, aunque jóvenes, cargaban algo antiguo. Se acercó sin decir nada. Tomó su mano. Luego, con voz suave y clara, le dijo, «Madre corazón». Clara se quedó helada. Apretó los labios para no llorar otra vez. Le acarició el cabello sin responder. No hacía falta. Ese momento bastaba. En los días siguientes el vínculo con la tribu se profundizó. Clara no solo curaba heridas físicas, sino que escuchaba, compartía, caminaba con ellos. Ya no era visitante, era parte. No hablaban de adopciones formales ni de títulos, pero todos la llamaban con respeto, y muchos comenzaban a acudir a ella como lo harían con una guía. Tashi no volvió a decir «Madre corazón» en voz alta, pero cuando tomaba su mano al caminar, Clara lo sentía en cada latido. En lo profundo del bosque, donde el fuego una vez amenazó con consumirlo todo, ahora brotaban brotes verdes. La tierra no olvidaba, pero sabía sanar. Igual que Clara. Había cruzado el umbral, y ya no había marcha atrás. El cambio siempre encuentra resistencia. Aunque Clara ya formaba parte del tejido invisible de la comunidad apache, y aunque algunos en el pueblo empezaban a aceptar su nueva realidad, había fuerzas más oscuras que no toleraban esa cercanía. Un grupo armado, pequeño pero ruidoso, comenzó a recorrer los límites de la reserva. Se hacían llamar guardianes de la tradición, aunque su tradición parecía ser el miedo y el prejuicio. Usaban el incendio como excusa, diciendo que era peligroso que los apaches se expandieran más allá de sus tierras. Una mañana, una patrulla de seguridad estatal llegó al pueblo. Decían que era por prevención, pero los comentarios racistas de algunos uniformados no tardaron en salir a la luz. Había tensión en el aire, Clara lo sentía en cada paso. Los comerciantes murmuraban. Las miradas se cargaban, y el bosque, su refugio, parecía contener el aliento. La tribu decidió no responder con confrontación. Jerónimo reunió al consejo y habló claro. Nos han expulsado antes, nos han calumniado antes, pero esta vez no responderemos con silencio. Responderemos con verdad. Fue entonces cuando Clara se levantó. Propuso algo impensable para muchos: hablar. No a puertas cerradas, no en susurros. Hablar de frente al pueblo, a las autoridades, a quien quisiera escuchar. Contar la historia completa, desde el fuego hasta la redención. La idea fue recibida con dudas. Algunos temían represalias, otros no creían que sirviera de algo, pero Clara insistió. La ignorancia se alimenta del silencio, y yo no nací para callar. Organizaron un encuentro público en la plaza central de Dolores. Autoridades, prensa local y habitantes de ambos lados del conflicto asistieron, algunos por curiosidad, otros por desconfianza, y unos pocos por respeto. Clara subió al estrado con los 3 símbolos en las manos, la piedra negra, la blanca y la roja. Contó su historia sin adornos. Cómo había salvado a un niño desconocido,
cómo la tribu le abrió las puertas sin exigirle nada. Habló de su madre, de sus miedos, de su transformación. Pero sobre todo, habló de Tashi. Este niño no es un símbolo ni un problema, es un ser humano. Y si salvarlo me convirtió en enemiga de algunos, entonces no me arrepiento de tener tantos enemigos, porque lo volvería a hacer, 1,000 veces. El silencio fue absoluto. Luego, lentamente, algunos comenzaron a aplaudir. Una mujer mayor se levantó y la abrazó. Luego un maestro. Luego un comerciante. Las cámaras captaron cada momento. Jerónimo subió después. Con voz pausada, explicó el valor de la tierra para su gente. No como propiedad, sino como madre. Dijo que no querían quitarle nada a nadie, solo vivir en paz, preservar sus raíces y agradecer a quien, sin ser de los suyos, arriesgó la vida por uno de ellos. La transmisión en vivo se hizo viral. En cuestión de horas, redes sociales de todo el país hablaban de la mujer del fuego y el niño del silencio. La historia cruzó fronteras. Y aunque los guardianes de la tradición intentaron reaccionar, ya era tarde. La luz había entrado. El gobernador estatal envió una delegación para dialogar. La Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió investigar las amenazas. Pero lo más importante fue lo que sucedió en el corazón del pueblo. El miedo empezó a retroceder. Clara, por primera vez en años, sintió que su voz no solo había sido escuchada, había sido creída, y mientras regresaba al bosque, acompañada de Tashi y de miembros de la tribu, entendió algo profundo. No basta con sanar cuerpos. A veces hay que sanar memorias. Pasaron los años. El pueblo de Dolores ya no era el mismo, ni tampoco la reserva Apache. Lo que antes eran dos mundos separados por prejuicios y silencio, ahora compartían caminos, ferias de medicina tradicional, talleres de lengua ancestral y hasta festivales de cuentos para niños. Clara seguía viviendo en su cabaña al borde del bosque, pero ya no en soledad. Su casa se había convertido en un punto de encuentro, un espacio de sanación, consulta y aprendizaje. A veces llegaban médicos jóvenes para aprender sobre plantas, otras veces maestros para escuchar historias que no estaban en los libros. Pero lo más frecuente eran las visitas de niños. Tashi ya no era un niño. Adolescente, de mirada serena y mente brillante, se había convertido en narrador. Cada tarde reunía a los más pequeños en el centro de la comunidad para contarles historias. Algunas reales, otras imaginadas, pero había una que repetía siempre sin falta, la de la mujer que cruzó el fuego. Ella no era apache, ni guerrera, ni sabia, decía con voz grave, pero su corazón ardía con un fuego que no se apagaba con la lluvia, y cuando todo parecía perdido, fue ella quien devolvió la esperanza a los nuestros. Los niños lo escuchaban con los ojos grandes, abrazando muñecos de trapo o piedras pintadas, y al final, Tashi concluía con una frase que él mismo había creado. Porque los lazos verdaderos no se atan con sangre, sino con actos. Clara, desde la sombra, lo observaba sin intervenir. Solo sonreía. Y cada vez que escuchaba esa última frase, sentía que algo en su pecho vibraba. Porque sabía que lo había logrado. No una hazaña heroica para libros, sino algo más raro, un puente. Un puente entre memorias heridas y futuros posibles. Una mañana recibió una carta del Ministerio de Cultura. Querían reconocerla oficialmente como guardiana de la memoria comunitaria. Pero ella no aceptó. Escribió de vuelta solo una frase. Los títulos pesan más que las historias. Y yo prefiero contar que cargar. Los medios alguna vez volvieron a buscarla. Le ofrecieron entrevistas, documentales, premios, pero Clara siempre los atendía con una sonrisa breve y una negativa amable. Su historia, les decía, ya había sido contada por quien debía contarla, Tashi, y así, entre árboles y tierra, Clara envejeció, no con tristeza, sino con plenitud. Cuidando plantas, enseñando, caminando con los pies descalzos y la mirada clara. A veces hablaba sola, a veces con su madre, en pensamientos.
Otras veces con la loba blanca que seguía apareciendo en sus sueños, pero ahora sin fuego, solo bajo la luna. El pueblo entero la conocía como la mujer del corazón ardiente. Nadie recordaba su nombre completo. No hacía falta. El día que partió no hubo funeral común. La tribu encendió velas alrededor del círculo de piedras, el mismo donde una vez ella dejó sus miedos. Cantaron en voz baja. Tasi colocó las 3 piedras, negra, blanca y roja, al centro y dijo en su lengua: «Tu fuego ahora vive en nosotros». Desde entonces, cada año, el pueblo y la comunidad apache celebran juntos el Día del Fuego de Vida. No con fuegos artificiales, sino con relatos, silencios compartidos y caminatas al bosque. Y si algún niño pregunta quién fue Clara Morales, alguien siempre responde: fue la mujer que unió 2 mundos, no con fuerza, sino con amor. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete y acompáñanos en más relatos de valor, alma y destino, porque aún quedan muchas voces por escuchar. Y no te vayas aún. Haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla y sigue descubriendo historias que transforman vidas.